para escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Has sido bueno, mi Dios. Has sido muy bueno. Misericordioso. Grande en misericordia, Señor. Vamos a meditar en tu palabra en esta tarde. Así que te damos las gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar y recibir así el mensaje de esta tarde. Pero al recibir tu mensaje también te rogamos que abras nuestro entendimiento, que nos permitas comprender, que nos permitas vivir y nos permitas compartir el mensaje que esta tarde recibiremos. Así que te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Lejos de tener un recordatorio meramente religioso, hermanos, lo que los cristianos, hermanos, recordamos es a Jesucristo. No un sistema ritualista de prácticas, sino que damos gracias a Dios por Jesucristo. El calendario marca determinados días, ¿verdad? No tenemos problema con eso. Nos sirve a nosotros también para predicar a Jesucristo, para proclamar a Jesucristo. Lo peligroso es, hermanos, cuando Jesucristo no mora con nosotros. Y eso no es que Él, hermanos, esté ajeno, ausente o lejano, sino es que nosotros no hemos decidido buscarlo de verdad. Y no se engañe, hermanos. Muchos templos religiosos están llenos de gente necesitada, con sinceridad en sus corazones, pero no están buscando a Dios. ¿Cómo podemos saber esto, hermanos? Simple, haga una autoevaluación. ¿Cómo es su comunión con Dios a lo largo de la semana? Y si usted ora solamente por los alimentos, hermano, usted solo está agradecido, pero no tiene un corazón que tiene comunión con Dios. Hermanos, si el nombre de Jesucristo no está en nuestro léxico diario, si no hablamos de Jesús, si no mostramos que Jesús está en nuestro corazón, el primer lugar donde se debe mostrar nuestra convicción cristiana, ¿sabe usted cuál es? ¿Cuál? El hogar. Febrero para la gente es el mes del amor y la amistad. ¡Qué bonito! Pero desconocemos lo que es el amor. Y qué bonitos detalles, ¿verdad? De los ramos de flores, los chocolates, los globos. Qué bonito, se ve bonito. Pero ¿por qué esperar hasta esa fecha para poder mostrarle a la esposa que se ama? ¿Por qué esperar hasta ese día para poder hacer saber a los que amamos que son importantes? Y entonces caemos en una mercadotecnia terrible también. Hermanos, cuando amamos nosotros nos damos cuenta que más allá de una temporada, que más allá, hermanos, de una fecha en el calendario, el genuino amor no es algo, es alguien. Y si no está ese alguien, hermanos, usted solamente tendrá buenas intenciones, pero no va a amar. Ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hijos, ama a sus padres, ama a sus hermanos, ama a la iglesia. Se requiere a Jesucristo para eso. No sé si usted había entendido eso. Si no, solo es costumbre. Tenemos, hermanos, en la carta del apóstol una carta muy interesante, hermanos. La iglesia estaba pasando un momento terrible, complicado.
La iglesia, hermanos, estaba enfrentando, por lo menos en la dirección que escribe el apóstol Juan, por lo menos dos problemas muy evidentes, si usted ha leído sus epístolas. Pero en esta, hermanos, había dos problemas muy marcados, muy evidentes. Número uno, la infiltración del gnosticismo a la iglesia, herejías. Y segundo, por otro lado, hermanos, la división interna. El primero, hermanos, es un conjunto de creencias religiosas esotéricas que prometen conocimiento intuitivo y misterioso para poder comprender y así creer. Su lema, la fe no es suficiente. Y por el otro lado, hermanos, la división. Hermanos que estaban enfocados en sus propios criterios, haciendo complicada la armonía. Había incluso quienes se iban de la iglesia. Había quienes estorbaban a la gente para entrar a la iglesia. Había quienes llegaban a la iglesia para llevarse a la gente de la iglesia. Había consejos entre la gente, mejor no vayas a la iglesia. Y el apóstol Juan escribe, hermanos, haciendo de urgencia entender el vínculo perfecto para una iglesia, para una familia, para un corazón. ¿Y sabe cuál es? Un amor inigualable. Y todo eso solo, hermanos, en la persona de Jesucristo. Pero usted y yo podemos decir, bueno, eso lo estaba pasando Juan en la iglesia de allá. Nuestra iglesia no tiene esas dificultades. Hermanos, el riesgo es el mismo. Si usted no lee su Biblia, capaz que el pastor hoy se levanta a predicar herejías. Y sin Biblia no nos vamos a dar cuenta. Hablábamos de eso en la escuela dominical. El poder entender por qué es preciso, hermanos, meditar en la palabra de Dios. Para poder tener, hermanos, las bases que tenía el apóstol Juan para decir, no pueden permitir eso. No estamos exentos, hermanos, de gente inconforme, de gente que no está de acuerdo, que no está a gusto, que se van de las iglesias. Y que todavía, hermanos, estando fuera, hablan mal de la iglesia, que una vez oró por ellos, se les visitó y se les amó. Estamos en la misma situación. Por eso el apóstol Juan, hermanos, escribe de esta forma. Para hacernos comprender, hermanos, que nuestra actitud debe estar guiada solo por la palabra de Dios. Y si no está, hermanos, la palabra de Dios abundando en mi corazón, hermanos, mi actitud lo va a demostrar. No necesito, hermanos, venir a la oficina pastoral a manera de confesionario y decir, pastor, no he orado. La frialdad, la apatía, la flojera demuestran, hermanos, que nos está faltando tiempo con Dios. ¿Se acuerda cómo bajaba Moisés del monte cuando estaba con Dios? ¿Cómo bajaba? Su rostro resplandecía. Y la gente decía, viene de estar con Dios. Yo espero que usted salga sonriendo al final del culto de hoy, resplandeciendo. Le digo algo, Dios está aquí. Así que tenemos que aprender, hermanos, que Dios, bueno, ya fui al templo y ya me voy, en la calle no está Dios. El Señor va caminando con usted como poderoso gigante, dice el profeta. No nos dejará ni nos desamparará. A donde quiera que vayamos, Dios promete estar con nosotros. Así que esa debe ser nuestra actitud. Dando gracias a Dios por esto. Miren lo que escribe aquí, por lo menos el apóstol Juan, hermanos, nos hace un indicio increíble, una enseñanza increíble. Vamos a ver este versículo, lo vamos a desmenuzar porque lo vamos a ver por partes. Número 1, solo vamos a ver la primera parte, hermanos. Dice, vamos a leer hasta donde dice el amor. Todos juntos leemos, dice, en esto hemos conocido el amor. Hasta ahí nada más.
Número uno, hermanos, para entender, conocer acerca de un amor inigualable, vamos a entender que este es el amor que nos vincula con Dios. El amor que nos vincula con Dios. En esto hemos conocido el amor. Si usted, hermano, tiene la oportunidad, le dejo de tarea, por favor, que llegue a su casa y lea toda la epístola. Se dará cuenta que en el capítulo 3 habla de los que son hijos de Dios. ¿Y qué caracteriza a los hijos de Dios? Que conocen el amor. De memoria, ¿se sabe usted primera de Juan 4:8? El que no ama, ya ve como si se lo sabía. ¿Por qué me hacen sufrir? El que no ama no conoce a Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces cuando dice aquí Juan, en esto hemos conocido el amor, ¿de qué está hablando? Hemos conocido a Jesús. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál fue el objetivo, hermanos, que Jesús tenía al venir a nacer en un pesebre, al caminar por tantos años en la tierra, al estar en una cruz, hermanos, muriendo, al resucitar con poder, al ascender al cielo, hermanos, desafiando todas las leyes de la naturaleza y dejando una promesa? Voy a volver por ti, demostrarnos y hacernos saber que Él es Dios. Y entonces Juan dice, yo conozco a Jesús, significa una cosa, conozco el amor. Y entonces, hermanos, a través de esa perspectiva, que es una relación con Jesús, las cosas cambian. Porque la perspectiva que tenemos ahora del amor es a través del filtro de Jesús. Y Jesús, cuando estuvo, hermanos, en la cruz, no escogió, a ver, tú sí, tú no. Por ti muero, por ti no. ¿Sabe quién escogió? La gente. Los ladrones son un claro ejemplo. El Señor Jesús estaba en la cruz hasta por ellos en el mismo instante. Pero uno de ellos empezó, fíjese, si de veras eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Si Dios existiera, ¿se ha oído eso? No habría guerra, no habría enfermedad. Si de veras eres Dios, y Dios nos deja elegir. Es un regalo increíble. Porque del otro lado se levantó, bueno, no se levantó, estaba levantado ya en lo alto, ¿verdad? El otro ladrón estaba colgado, no se pudo levantar, estaba colgado ahí. ¿Y sabe qué? Él se voltea hacia Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solo le dice, ten misericordia. Creo, ¿quién eres? Acuérdate de mí. Eso fue suficiente, hermanos, porque los dos que estaban ahí tenían la misma oportunidad, pero uno levantó la voz para decir, si Dios, si de veras eres Dios. Y hermanos, aquí la parte interesante es que Juan dice, en esto conocemos el amor. Le pregunto entonces, hermano, ¿usted cómo ama? ¿Ama con el amor, hermanos, vacío, hueco, que el mundo ofrece, o ama a través de la perspectiva que tiene Jesús, que Dios nos da? ¿Por qué? Porque el amor de Dios fue incondicional. Amó al pecador. Lo amó a usted. Cuando habla, hermanos, del pecador, no piense, hermanos, en los malos, ¿verdad? Los que le metieron los clavos. Está hablando de usted y de mí. La gente mala que le puso en la cruz solo fue el instrumento para la ejecución. Pero la gente mala que lo llevó a la cruz fuimos nosotros. Fue nuestra razón, hermanos, nuestro egoísmo, nuestro individualismo, lo que hizo que Jesús estuviera en la cruz. Aquella arrogancia que tenemos para decir, yo no necesito a Jesús, yo no necesito a Dios. Yo sé, usted y yo somos cristianos y nunca nos atreveríamos a decir eso, ¿verdad? Basta con no ir al culto, basta con no leer la Biblia, ¿para qué decirlo? Y se da cuenta que estamos en el mismo problema.
¿Para qué voy a ir a la escuela dominical? Ya me lo sé todo. Es la única cosa que yo atribuyo, hermanos, de tantos años de ser maestro de escuela dominical. La gente no viene a la escuela dominical porque ya lo sabe todo. Porque de otra forma nos damos cuenta. Cada clase, hermanos, vamos descubriendo todavía más acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué no venimos al culto de la tarde? ¿Porque no tengo tiempo? Imagínense que Dios dijera un día, así, un día, hoy no te voy a atender en nada. Él actuaría en justicia. Él seguiría siendo justo. ¿Pero qué sería de nosotros, hermanos? ¿Qué problema tendríamos un solo día si Dios dijera, hoy no tengo tiempo para tu oración? Hoy no voy a atender tu petición. Hoy no voy a escuchar tus lágrimas. Hoy tú caminas solo. Hoy yo no te voy a proveer alimento. Él sigue siendo justo, hermano. Pero se da cuenta que no es lo mismo. Sin embargo, tenemos esta condicionante y Juan dice, a ver, en esto hemos conocido el amor. En todo lo que Jesús hizo. En todo lo que Dios hizo. Así que si usted y yo, hermanos, hemos conocido a Dios de la forma en la que lo presenta el apóstol Juan, no podemos poner pretextos porque Dios nos está amando de una forma inigualable. Una semana, de lunes a sábado. ¿Cuántas veces le falló usted a Dios esta semana? A ver quién empieza con la mano levantada. Ah, ¿verdad? Todos, hermanos, hemos fallado. Valiente, mi hermano. Claro. Ahora dígame, ¿cómo pecó? Ah, ¿verdad? Ahí sí ya no. Hay un dicho, va, que se dice el pecado, pero no el pecador, o al revés, ¿verdad? No, hermanos, no vamos a engañarnos en nuestros corazones. Dios lo miró a usted esta semana. Fíjese bien. Dios lo miró a usted esta semana y dijo, con amor eterno, te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Y entonces terminamos una semana más por su misericordia. No es que seamos buenos. Hermanos, dice Juan, en esto conocemos el amor. En esto hemos conocido el amor. Nadie nos ama como lo ha hecho Jesús. Pero ¿cuántas condiciones le ponemos nosotros? Número 2, hermanos, vamos a leer la primera parte hasta la segunda parte, donde dice nosotros. Leemos desde el principio, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Número 2, hermanos, en un amor inigualable nos encontramos con que Jesús es el amor que nos restaura. El amor que nos restaura. En esto hemos conocido el amor y nos lo explica. ¿Cómo? En que Él puso su vida por nosotros. Cuando usted abre la Biblia, hermanos, en el primer libro de la Biblia, ¿cuál es? Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Hay un texto que en teología se le llama protoevangelios. Mis hermanos, ¿sabe cómo sí sirve la escuela dominical? Protoevangelio. Y en ese versículo Dios está prometiendo, hermanos, una promesa increíblemente esperanzadora. Dios tendrá la victoria sobre el pecado. Desde el principio. Hermanos, por eso es tan importante que usted agarre su Biblia y lea y se va a dar cuenta que desde el primer libro, desde Génesis, Dios ya está teniendo la victoria. Le doy una buena noticia, váyase hasta Apocalipsis, el último libro, y cuando todo acabe, Dios seguirá teniendo la victoria. En ese, hermanos, que es la línea de tiempo de nuestra existencia, en la línea de tiempo de la humanidad, Dios no va a perder su gloria.
Si usted y yo creemos en Él o no, hermanos, eso no va a cambiar nada. Dios va a seguir siendo Dios. Creamos en Él o no, Él seguirá siendo Dios. Y Él seguirá teniendo, hermanos, su naturaleza. Y su naturaleza, hermanos, es amor. Ahora, Dios no se quedó, hermanos, desde allá diciendo cuánto los amo. No solo lo dijo, Él vino a mostrarnos ese amor. Y entonces, hermanos, se levantó de su trono glorioso el Señor Jesús. La preciosa segunda persona de la Trinidad se levantó de su trono glorioso. Y los ángeles lo alabaron. Y descendió aquí, a la tierra. Y tomó forma humana. Se encarnó. Y los ángeles lo alabaron. ¿Se acuerda la noche de Navidad? Y llegó a la tierra. Y el ángel dijo, les traigo una noticia que será de gran gozo para todo el que escuche esta noticia. El Salvador ya está aquí. Y hermanos, cuando Él se levanta para salvar a la humanidad, nosotros, dice Isaías, le tuvimos por azotado. Lo desechamos. Volteamos nuestro rostro. Y Jesús siguió caminando en la dirección de una cruz para que usted pueda mirar hoy a su casa, volver a su casa, tomar a su familia y por lo que hizo Jesús en la cruz, saber mi hogar tendrá bendición. Por lo que hizo Jesús. Y entonces, hermanos, Jesús tomó esa cruz. Y Jesús mismo dijo, puedo pedirle a mi Padre que envíe legiones de ángeles y que detengan a mis detractores. Hermanos, ¿qué hubiera pasado? Jesús tenía ese poder. A una simple palabra de Él, hermanos. Pero enmudeció. Y le empezaron, hermanos, espiritual. Usted y yo leemos la Biblia, leemos ese relato. Pero espiritualmente Jesús estaba siendo condenado, no por el sumo sacerdote, hermanos, sino por la ley, por la justicia. Y empezó, hermanos, la ley a decir, adulterio. Y Jesús dijo, culpable. Odio. Y Jesús dijo, culpable. Asesinato. Y Jesús dijo, soy culpable. Mentira, robo. Murmuración, apatía, y Jesús dijo culpable. Cuando no lo había hecho, esa lista de pecados era la nuestra. Pero Jesús dijo sí. En su lugar yo voy a llevar esa cruz. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Así de sencillo. Hermanos, el versículo 1 del capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Piense en esto. Las palabras de Juan con respecto a esto. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Hay un regalo. Juan inicia diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En esto conocemos el amor. Hay un coro que tenemos ahí en el coritario. Quiero pedir a mis hermanos, nuestros ministros de música, que nos guíen, que nos lleven en la música, hermanos. Si ustedes pónganse de pie, vamos a alabar a Dios. Si usted ya entendió, así de simple, si usted ya entendió el amor que nos vincula con Dios, el amor que nos restaura y entiende lo que estamos hablando, póngase de pie y cante con el sentido que tiene este coro. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que cántenlo, hermanos. Estamos todavía, la predicación no se ha acabado. En medio de la predicación vamos a glorificar a nuestro Dios. Así que entone esta alabanza, hermanos, conmigo, por favor.
¿Cómo? Sí, hermana, por favor. Escuchen. Cantamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Amén. Tome su lugar. Muchas gracias, mis hermanos, muchas gracias. ¿De qué forma podemos mirar el amor de Dios? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que ahora somos llamados hijos de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Pero el texto no se queda ahí. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, vámonos bien felices, Dios nos ama. No. El versículo, hermanos, sí. Y ahí es como que ya tenemos un conflicto. Número 3. Vamos a leer, hermanos, todo el versículo completo. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Número 3, un amor inigualable, hermanos, es el amor que nos compromete. Un amor que nos compromete. También nosotros, implica, imítalo. Ama de la misma forma que Jesús te amó. En consejería, hermanos, a veces escucho mucho mutuamente, ¿verdad? Es que no se lo merece, pastor. Mi esposo no se lo merece, mis hijos no se lo merecen, mi esposa no se lo merece que yo la ame. Yo le pregunto, ¿quién se lo merece? O sea, no amamos porque nos lo merezcamos, hermanos. Dios no nos amó porque nos lo merecemos. Dios nos amó porque no lo merecíamos. Hoy usted es un hijo de Dios, pero no se lo merecía. Hoy está usted sentado en una iglesia cristiana escuchando a la Biblia hablar. Pero no somos dignos, hermanos, de tener una Biblia, la palabra de Dios en nuestras manos. La verdad, hermanos, es que Dios ha sido demasiado bueno con la gente. Dios, hermanos, Jeremías entendió la crisis por la cual estaba cruzando el mundo entero en su tiempo. Y se dio cuenta Jeremías que el mundo estaba corrompido. Y Jeremías escribe en las Lamentaciones, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Hermanos, ¿ya vio las noticias cómo está el mundo? Cómo la gente, hermanos, ha renegado de Dios, cómo las familias se están disolviendo, cómo el diablo ha sembrado mentira y tergiversación en la mente de las nuevas generaciones, ya no saben qué son. El hogar, hermanos, no tiene ningún fundamento. La Biblia pasó a ser un libro histórico, pero que ya nadie lo quiere, solo lo encuentra en las bibliotecas o museos. Y si así seguimos, hermanos, Jeremías tenía razón. Si despertamos un día más, será solo por la misericordia de Dios.
Y si despertamos precisamente el 3 de marzo del 2024, ha sido por su misericordia. Y si está usted sentado en la banca de un templo escuchando la palabra de Dios, es porque Dios tuvo misericordia de usted hoy. Ahora dice, así como Dios muestra su corazón, nosotros debemos salir y dar testimonio de Él. Tenemos que salir y vivir la vida cristiana. Decíamos al principio, ¿cuál es el primer lugar para manifestar que soy cristiano? Mi casa, mi hogar. La importancia de un hogar. Según empezamos con la paternidad, el trabajo tan importante de padre, mamá, el trabajo de los hijos, después honramos al vaso frágil, la mujer, después honramos al varón. ¿Por qué? Porque todo el plan que Dios nos ha dado, hermanos, para vivirlo, debe ser conforme a su voluntad. Y un hogar, hermanos, que baja la cabeza, que se somete a la voluntad de Dios, siempre saldrá adelante porque está edificado en la roca. Pero la parte triste, hermanos, es cuando nuestro testimonio no comulga con lo que estoy diciendo. Qué bonito cantamos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora soy hijo de Dios, pues vaya y haga que los demás escuchen que pueden llegar a ser hijos de Dios. Trabaje la vida espiritual de su casa. A veces, hermanos, pensamos que trabajo misionero es que nos vamos a ir hasta el África Central, ¿verdad? Ahí donde no hay luz, donde no hay, para poder predicar a Jesucristo, cuando el inconverso está en nuestro propio techo. Ahí es donde empieza a trabajar, hermanos, la vida del cristiano cuando entiende el amor inigualable. Y Dios sigue siendo bueno y sigue siendo misericordioso. Le recomiendo que lea un libro, hermanos. Se llama Cristiana, la segunda parte del Progreso del Peregrino. Si usted conoce ese libro. La segunda parte. Es el recorrido de la esposa del peregrino junto con los hijos y la vecina. Cuando ellos se encuentran con Jesús, Jesús les da un guardia, un soldado, que va con una espada. Ese personaje, según lo escribe John Bunyan, el escritor del Peregrino, se llama Gran Corazón. Y Gran Corazón los va guiando. Gran Corazón fue un regalo de Dios para cruzar hasta la ciudad celestial. Pero en el camino, hermanos, van caminando estas mujeres y estos niños y se encuentran a 3 individuos que están colgados entre los árboles y se asustan. ¿Qué pasó? Y Gran Corazón les dice, sus nombres eran presunción, pero tenían muchos nombres: hipocresía, flojera, avaricia, buenas obras, pero están colgados. Entonces la vecina, se llamaba Misericordia, se voltea con el corazón y les dice, ¿por qué no los perdonó Dios? ¿Por qué no los perdonó Dios? Y terminaron así. Y Gran Corazón le contesta, solo tenían que pedírselo. Solo tenían que pedírselo. Solo tenían que venir a Dios. Pero no lo hicieron. Hermanos, si nosotros no entendemos la magnitud del amor de Dios, vamos a ser capaces de cerrar el evangelio meramente a nosotros, cuando la gente de afuera está muriendo en pecado. Así que si tenemos un amor inigualable que nos vincula con Dios, tenemos un amor inigualable que nos restaura con Dios, tenemos también un amor inigualable que nos compromete con Dios. Así que vaya usted y predique las buenas nuevas. No se quede callado entre semana. No se quede callado en su trabajo. No se quede callado en la escuela. Hermanos, nuestro México amado necesita mucho de Jesucristo.
necesita mucho del amor de Dios. Así que, ¿qué caso tiene escuchar una predicación de un amor inigualable si yo ni lo he experimentado, ni lo creo, y menos lo voy a compartir? Pero si usted lo ha entendido, usted lo está viviendo, usted y yo somos responsables de bajar como Moisés, de haber estado con Dios, de sonreír, de vivir, de dar gracias, de bendecir, de cantar. ¿Por qué? Porque conocemos un amor inigualable. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos has hablado y has mostrado tu corazón. Gracias, porque al hablar, Señor, todo el mes de lo que es el amor, la gracia y la salvación, comenzamos, Padre, con primera de Juan 3:16, por lo que te damos gracias. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu salvación. Gracias por este lugar, gracias por tu palabra. Señor, todo lo que viene de ti, dice Santiago, mi Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Permítenos salir impactados, mi Dios. Si no, Señor, ¿cuál es el objetivo de nuestra presencia aquí? Padre, que al cruzar las puertas, nuestro corazón lata, Señor, fervientemente, porque conocemos el amor, porque sabemos que somos amados por ti, y porque aún a pesar de lo que hemos hecho, tú sigues amándonos, mi Dios. Condúcenos por tu senda. Guíanos con tu palabra, Señor. Úsanos con tu poder. Y que en cada respirar nuestro, cada día que vivamos, vivamos para la gloria de tu nombre. Gracias por un amor inigualable. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.